Porciones básicas que vamos a tomar del libro del profeta Daniel, para que nos demos una idea general de lo que vamos a hablar. Pues primeramente vamos a ubicar estas citas bíblicas. La primera está en el capítulo 2, versículo 36 al 45. Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. Ponga un separador ahí para buscar la segunda cita. Es Daniel 3, 16 al 18. Daniel 3, 16 al 18. La tercera cita es Daniel 5, del 10 al 12. Daniel 5, del 10 al 12. Y la cuarta es Daniel 6, 4. Daniel 6, 4. ¿Lo repito? La primera es Daniel 2, 36 al 45. La segunda es Daniel 3, 16 al 18. La tercera es Daniel 5, del 10 al 12. Y la cuarta es Daniel 6, 4. Quiero que veamos, hermanos, desde este punto de vista, desde estas cuatro porciones de la palabra, vamos a ver cómo es que Daniel y sus amigos fueron bendecidos y fueron prosperados desde estos cuatro puntos de vista del libro de Daniel. Una de las más grandes necesidades, hermanos, que tenemos en el tiempo actual es el hecho de poder cubrir todas nuestras necesidades materiales, ¿no es cierto? Siempre queremos ver la forma y la manera de que nuestras necesidades materiales puedan cubrirse. Esto es normal. Y esto es normal porque si no nos empezamos a arrancar el cabello. ¿Verdad? Nos empezamos a comer las uñas. Empezamos a comer de más. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? O se nos empieza a quitar el hambre. O de repente nos sale urticaria y nos salen manchitas y todo eso. Dicen los que saben que es que de alguna u otra manera el estrés tiene que tener un desfogue, ¿no? Tiene que tener algo donde ¡pum!, cual salga en nuestro cuerpo. De tal manera que yo quiero mostrarle en estas cuatro porciones, con la palabra de Dios, la bendición que Daniel y sus amigos recibieron de parte de Dios, y que en el desarrollo de esta clase ustedes y yo vamos a ver que si nosotros queremos ser bendecidos, yo entiendo, yo sé que es verdad que las bendiciones son por gracia, ¿cierto? Porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? No nos paga conforme a nuestras iniquidades. Así que si Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades, como dicen para Veracruz, luego entonces estaríamos más endeudados de lo que ya actualmente estamos. Yo entiendo que la bendición es por gracia. Yo entiendo que todas las cosas que hemos recibido actualmente las hemos recibido y realmente no las hemos merecido, ni que nos hayamos portado tan bien. Entonces, por gracia. Resulta interesante, hermanos, que la salvación es por fe y por gracia. Y resulta interesante que la bendición también es por gracia. La bendición adquirida por Dios es por gracia.
y que tal vez no hemos pasado por el camino de la bendición, como lo pasó Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos, hermanos, fueron bendecidos mucho más allá de lo que ellos esperaban. Pero ese mucho más allá de haber sido bendecidos, realmente, hermanos, tuvo un precio, ¿verdad que sí? Tuvo un costo. En el momento que yo estoy mencionando a Daniel y sus amigos, creo que a su mente en ese momento vienen las situaciones que pasó Daniel y sus amigos. Ahora, no sé cuántos de nosotros queremos ser bendecidos de la manera como fue bendecido Daniel y sus amigos, pero que para poder ser bendecidos de esa manera, entonces tenemos que pasar por lo previo. Y muchas de las veces no nos gusta, ¿qué cosa? No nos gusta lo previo, sino que nos gusta, ¿qué cosa? Nos gusta el desenlace, es decir, las bendiciones recibidas por Dios. Yo quiero ser bendecido por Dios, ¿usted no? Queremos ser bendecidos por Dios. Lamentablemente, hermanos, la gente en el tiempo actual cree que la bendición es material y encierra la bendición todo en el aspecto material. Pero hay otras más bendiciones que usted y yo tenemos y que no necesariamente tienen que ver con lo material. La vida es una bendición. Amén. La salud, a lo mejor no al 100%, pero usted vino por su propio pie, manejando su bicicleta, manejando su carro o subiéndose a la camioneta. Es decir, usted recibió esa bendición de parte de Dios. Así que todo tiene que ver, hermano, con abrazar esa bendición de parte de Dios. Recuerde que en ocasiones le he compartido y le he dicho, hermano, Dios no nos debe nada. ¿Estamos de acuerdo? Dios no es deudor de nadie. Dios no me debe a mí nada. Por eso me está dando porque ya me lo debía. No. Nosotros como seres humanos no somos absolutamente nada y no somos absolutamente nadie como para reclamar de Dios lo que Él en su soberanía no quiere darnos. Y que muchas de las veces el pueblo evangélico confunde el reclamar de Dios con aceptar las promesas de Dios. Tenemos que entender, hermano, entonces, lo que dice la palabra, que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios. No hay absolutamente nada obra de casualidad, no hay absolutamente nada de coincidencia. Dios está en control cuando nos da y Dios está en control cuando tenemos necesidad. Pero nuestro punto de vista es este. Yo creo que Dios ya se ha olvidado de mí porque estoy empezando a tener necesidad tras necesidad. Quiero decirle que Dios no se ha olvidado de usted ni de mí. Quiero decirle que nosotros nos hemos olvidado de Dios al ser fiel a Dios, a su palabra y a cumplir con mi responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios. Entonces, ahí está particularmente el asunto. Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, profetizado por el profeta Jeremías. Jeremías había dicho que era mejor que se rindiera al pueblo y que se entregara, y que el rey iba a tener misericordia de los que se entregaran. El rey de Israel, rey de Jerusalén, dijo que no era cierto y que Jeremías solamente profetizaba pura calamidad. Jeremías entonces fue encarcelado, fue puesto en un pozo, después fue sacado y fue mantenido con pan y agua, y su mensaje seguía siendo exactamente el mismo. Cuando viene Nabucodonosor y lleva cautivos a mucha gente de Jerusalén, entre ellos iban 4 jóvenes, que eran Daniel, ¿quién más? Misael, Ananías y Azarías.
Entre esos cautivos iban jóvenes. Y dijo Nabucodonosor que a estos muchachos entendidos, así príncipes, con el aspecto de príncipes, entonces los pusieran aparte y les empezaran a dar comida de parte del rey. Y luego viene Daniel capítulo 1, me refiero a Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, ni la porción, ni con el vino del rey que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay una interacción de conversación entre Daniel y el encargado del rey. Y Daniel dice, prueba 10 días. Durante esos 10 días dénsenos a comer legumbres, y después compara el rostro de nosotros con el rostro de los demás muchachos. Estoy parafraseando la historia porque usted ya la sabe. Al final del día, el rostro de aquellos hombres, Daniel y sus amigos, eran mucho más veces, 10 mejores veces más que los demás. Y parecía que todo iba bien, cuando de repente aparece en escena el capítulo 2, el capítulo número 2. Si yo pudiera de alguna manera, hermanos, dividir este libro de Daniel, yo podría dividirlo de la siguiente manera. Los primeros capítulos que tienen que ver con Daniel y sus amigos de una manera directa en relación a los reyes. Y la segunda parte del libro es la segunda parte de las profecías. Porque ya en el capítulo 8, en el capítulo 9, se dice, en el segundo año del rey de Nabucodonosor, del rey Ciro, es decir, ya la segunda parte del libro de Daniel, el libro empieza a narrar los sueños y las visiones y los pensamientos. Como que el autor regresa otra vez, años atrás, y empieza a relatar los sueños, pero ese es otro tema. Y en el capítulo 2, versículo, ¿qué dijimos, hermanos? 36. Capítulo 2, versículo 36 al 45. ¿Lo tenemos? Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino. Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está dando Daniel la interpretación del sueño de aquella estatua. ¿Se da cuenta? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir.
Y el sueño, ¿qué cosa dice? Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué está haciendo Daniel, hermanos? ¿Qué está haciendo Daniel con el rey en este momento? Le está dando la interpretación de ¿qué cosa? El sueño. Le está dando la interpretación del sueño. Ese sueño aparece en el versículo 31 al versículo 35 del capítulo 2 de Daniel. Así que el rey empieza a indagar y a investigar qué es el sueño, qué significa el sueño. Entonces Daniel se presenta de este hombre, el rey, y le empieza a dar el sueño y le empieza a dar la interpretación a este hombre, hablando particularmente de reinos y hablando de imperios. Y dentro de esos imperios, hermanos, está el imperio y el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que aparece particularmente en el versículo 44 y en el versículo 45. Hablando de mezclar el hierro con el barro, se habla de una alianza de dos imperios. Pero que al final vendrá una piedra, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en el reino milenial. Así que Nabucodonosor, hermanos, tenía este sueño. Él no sabía qué significaban cada una de estas cosas. Reitero, viene Daniel y le comparte el sueño y le comparte la interpretación del sueño. Y al final, en el versículo 45, noten, al final de este versículo 45, lo voy a leer todo, porque quiero llegar a la parte principal. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, noten cómo dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y luego, ¿qué dice, hermano? La última parte del versículo, ¿qué dice? Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué entiende usted por eso? El sueño es verdadero. ¿Qué significa eso? Rey, que lo que tú soñaste es verdad lo que tú soñaste. No solamente el sueño es verdad, sino que también su interpretación es como dice, y fiel su interpretación. ¿Qué hizo Daniel, hermanos, en estos versículos? A ver, ayúdenme. ¿Qué hizo Daniel en estos versículos? Le dio al rey dos cosas. Número uno, el sueño. Lo repite Daniel una vez más. Y número dos, la interpretación del sueño. Y Daniel le dice en el versículo 45, y el sueño es, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, lea conmigo versículo 46 al versículo 49, de manera alternada. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y lo tuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Quiero darle el primer punto en esta pequeña enseñanza bíblica. ¿Cómo es que Daniel recibió todos esos presentes? ¿Por qué Daniel recibió todos aquellos presentes? Bueno, el versículo 45 nos da la respuesta, el versículo 45, 44 y 45. Es decir, en primer lugar entendemos, hermanos, que le da el uso correcto a la interpretación del sueño. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel, hermanos? ¿Está tratando de tomar ventaja del sueño de este hombre? No.
Si el rey no sabía cuál era la interpretación, entonces es un buen momento para que Daniel se aprovechara de la situación. ¿Qué hace Daniel, hermanos? Daniel hace una interpretación ¿cómo? Fiel. Es decir, que así como soñó el Nabucodonosor, exactamente de la misma manera, este reino, esto es así, esto es así, esto es así y esto es así. Tu sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Cuando sucede esto, hermanos, entonces Daniel fue bendecido. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cómo podemos tomar esto? ¿Qué está haciendo Daniel? Déjeme espiritualizar estos contextos o estos textos de la palabra. Yo entiendo que una cosa es la interpretación bíblica, lo que tiene que ver con los sueños, lo que tiene que ver con la interpretación del sueño, que era parte de profecía. Pero lo que yo quiero ver, hermanos, en esta mañana es simplemente, como lo dice Daniel en el versículo 45, dice, y fiel su interpretación. Es fiel su interpretación, es decir, la interpretación que yo le estoy dando a tu sueño es genuino y es digno de confiar. ¿Qué está haciendo Daniel, hermanos? ¿Está manipulando el sueño de Nabucodonosor? ¿Sí o no? No está manipulando el sueño de Nabucodonosor. ¿Está tratando de sacar ventaja de la interpretación del sueño? No. En estos días estaba viendo un programa en la televisión de aquellos supuestamente personajes que adivinan lo que la gente está pensando. Y ellos por lo menos tienen 3 o 4 reglas. Porque esas 3 o 4 reglas, cuando está frente a frente con otra persona y le empieza a cuestionar y a hacer preguntas, de acuerdo a los ademanes, a los gestos o a las señas, o de acuerdo a la cabeza, si dice sí, si dice no, entonces se va guiando para que al final supuestamente él adivina lo que el hombre está pensando. No son otra cosa nada más que pasos a seguir para que el hombre pueda ser engañado. Y dice ya el documental, cuando usted aprenda estos pasos, entonces puede abrir un negocio de adivinación. Porque viene el asunto que del arco iris y que de no sé qué cosa y para acá, lo dijeron muy rápido. A lo que voy, hermanos, es a lo siguiente: Daniel no hizo mal uso de la interpretación del sueño. Quiero decir una cosa, que en el tiempo actual Dios no nos habla por sueños, Dios habla por medio de su palabra. Su palabra ya está completamente revelada. Es necesario que comente esto, que diga esto, para que usted no se vaya por otro lado. Ese fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, no podemos nosotros, hermanos, no podemos manipular la palabra. No podemos manipular la palabra para lograr nuestros propósitos, sino usar la palabra para los propósitos de Dios. No podemos argumentar nuestros propios pretextos con la palabra de Dios. No podemos argumentar mi falta de fe con la palabra de Dios. No puedo argumentar mi falta de obediencia con la palabra de Dios. No puedo argumentar mi carnalidad con la palabra de Dios. No puedo argumentar todo lo que yo quiera con la palabra de Dios si la sacamos fuera de su contexto. Por ejemplo, de repente hay creyentes que dicen es que Dios no quiere sacrificios. Y fundamos nuestro pretexto en hacer obra con esa frase. Y tratamos de argumentar lo que dice la Biblia con respecto a que Dios no se honra y se glorifica con sacrificios humanos. Y queremos justificar, hermanos, nuestra pasividad para hacer cosas y para esforzarnos en la palabra del Señor y esforzarnos en el camino del Señor. Y queremos sacar textos de a ver de dónde los encontramos para poder apoyar mi propia rebeldía y mi propia desobediencia a Dios y a su palabra.
¿Qué está haciendo Daniel, hermanos? ¿Está manipulando el sueño de Nabucodonosor? No. ¿Le está dando otra interpretación incorrecta? No. ¿Qué interpretación le está dando Daniel al sueño, hermano? La interpretación fiel. Fiel, la verdadera. Aunque en esa interpretación, hermanos, escúcheme bien, aunque en esa interpretación también vaya de por medio su propio pueblo Israel. Dice el versículo 46. Dice el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Ahora, yo no sé si usted entiende la magnitud de las palabras. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Mi pregunta es esta, ¿qué entiende usted con el versículo 46? ¿Qué entiende por el versículo 46? Estaba reconociendo que yo estaba con Daniel. Ahora, era mucho más allá, porque se estaba postrando y le estaba ofreciendo presentes como él lo solía hacer. ¿A quién, hermanos? A su Dios. Ahora, déjeme decir una cosa. Eso no significa que nosotros debemos de buscar esto. Pero déjeme decirle una cosa, hay gente que busca su propia honra y su propia gloria. Hay gente que quita el reflector de Dios y se pone a sí mismo el reflector. Como diciendo, no mires a Dios porque a Él no lo puedes ver, pero mírame a mí que yo sí te puedo hacer esto. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora lea conmigo el versículo 48, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y dice el 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y Daniel estaba en dónde, hermanos? Y Daniel estaba en la corte del rey. Yo le pregunto una cosa, ¿Daniel buscó estar en la corte del rey? No. Daniel no buscó estar en la corte del rey. Quiero decirle lo que sí buscó Daniel. ¿Qué fue lo que buscó Daniel? Lo que sí buscó Daniel fue colocar ¿a quién? Colocar a sus amigos en un puesto de honor. Pero él mismo, para sí mismo, no estaba buscando ese honor. ¿Sí se da cuenta? En otras palabras, del versículo 46 al 49, tenemos 4 cosas. 1, obtuvo el reconocimiento del rey sin buscarlo. Obtuvo el reconocimiento del rey sin buscarlo. 2, Nabucodonosor reconoció al Dios de Daniel como el único Dios. 3, reconoció que Dios era el Señor de los reyes. Y número 4, Daniel fue engrandecido. Pero ¿por qué pasa todo esto con Daniel, hermano? Porque Daniel le da el uso correcto a la interpretación del sueño. Voy a espiritualizar el primer punto. Recuerdo lo que tengo aquí en mis notas. Usted y yo podemos ser bendecidos si le damos el uso correcto a las Escrituras. No busquemos un pretexto en la palabra para justificar nuestras desobediencias. No busquemos un pretexto en la palabra
No busquemos en la palabra un texto para justificar nuestra rebeldía y nuestra falta de desobediencia a Dios. Porque le garantizo que lo va a encontrar. ¿Cómo está, pastor? Sí, lo voy a encontrar. Entonces lo busco. Búsquelo. Búsquelo y lo va a encontrar. Pero déjeme decirle una cosa. Lo va a encontrar fuera de su contexto. 2. Vamos con la siguiente porción. Capítulo 3. Mientras Daniel estaba en la corte, todos los demás hombres habían sido convocados para adorar la imagen. Esa imagen que soñó Nabucodonosor y que después se edificó. Ahora todos eran convocados para adorar aquella imagen. Era tiempo de escuchar todo instrumento de música. Y que después de escuchar todo el instrumento de música, todos iban a doblar su rodilla ante la estatua que el hombre, que Nabucodonosor había edificado. Versículo 12, para entender los versículos después. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues ya están listos para que cuando hagan la bocina y todos los instrumentos, os postréis y adoréis. Estoy parafraseando, por supuesto. Porque si no, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquellos hombres respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ya conmigo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo se llama eso? Punto número 2. Una firme convicción de servicio y adoración al Dios verdadero. Una firme convicción de servicio y de adoración al Dios verdadero. Los versículos 19 en adelante, dice la Biblia que Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Cómo era posible que estuvieran desobedeciendo sus órdenes unos insignificantes inmigrantes, voluntarios, a fuerza? Y se estén rebelando contra la autoridad de mí, que soy el emperador y que soy casi un dios. Y aquellos varones fueron echados y calentados en un horno 7 veces más de lo acostumbrado. Dicen los comentaristas que estos hornos prácticamente servían, hay dos corrientes. Uno, que esos hornos servían para la fabricación de ladrillos. Y dos, que había a lo mejor hornos especiales para quienes eran rebeldes y desobedientes al mandato del emperador. Entonces eran echados a esos hornos. Pero que ahora la situación era más apremiante, y porque el rey estaba lleno de ira, ahora iba a ser el horno calentado 7 veces más. Aquellos hombres fueron aventados al horno de fuego. Y dicen del versículo 23, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Lea conmigo el 25, dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Note cómo dice el rey. ¿Qué estaban haciendo en el horno de fuego estos hombres, hermanos? Se estaban paseando. ¿Qué entiende por pasearse? Oye, no, como que hace un poquito de calor aquí, ¿verdad? Calentado 7 veces más. Siete veces más. Una temperatura tal vez de más de 1000 grados centígrados. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Se acuerdan que hace tiempo les compartía que uno de los mártires que iban a ser quemados en la hoguera, el fuego como que se hacía un arco en ellos, que en lugar de subir la lumbre sobre ellos, hacía un arco como si fuese un escudo de protección? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y les habló y les dijo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron por el medio del fuego y se juntaron todos para ver qué había acontecido y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Note, ni un cabello de su cabeza se había quemado. 2, sus ropas estaban intactas. 3, ni siquiera olor de fuego tenía. ¿No le parece sorprendente esto? ¿Cuántos de nosotros hemos quemado basura? Llega uno a la casa, se mete uno a la casa y después de haber quemado basura huele uno, ¿verdad? Estos hombres ni tan siquiera olían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos y confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos hombres sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Lea el 30, por favor. ¿Cómo dice? Entonces el rey le anunció a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo consiguieron estos hombres esa bendición? ¿Buscaron esa bendición? Ahora, si usted quiere buscarla, ahí tiene la manera de cómo se puede buscar. ¿Alguien quiere buscarla? Porque si la quiere buscar, la puede encontrar, pero mire cómo. ¿Por qué fueron bendecidos estos hombres, hermanos? Por una firme convicción de servicio y adoración a Dios. Sus convicciones, hermanos, sus convicciones y su firmeza no cambiaron de acuerdo a las circunstancias. No había otro Dios para ellos que su Dios. Su servicio, hermanos, era exclusivo solamente para Dios. Su servicio y adoración estaban centrados en Dios y en nadie más. El versículo nos dice que el rey los engrandeció. Y engrandecer, hermanos, significa elevar a uno a grado o dignidad superior. La firme convicción trajo convicción al rey en el Dios verdadero. Estos hombres, hermanos,
no buscaron grandeza. Estos hombres no buscaron grandeza. Pero yo solamente llego a una conclusión en este segundo evento. La semilla de la grandeza es la prueba. La semilla de la grandeza es la prueba. Veamos a la siguiente cita, capítulo 5. Vamos ahora al capítulo 5. Ya no está Nabucodonosor. Dicen los comentaristas que ahora es su nieto, el que ahora está reinando. Y en el capítulo 5 dice la Biblia que Belsasar hizo un gran banquete y que mandó traer, ya cuando estaban en el calor del vino y de las copas, mandó traer los artículos sagrados como las copas y todo eso. Y dice la Escritura que cuando ya estaban bien felices, o como dijeran para allá para el norte, bien happy, cuando ya estaban bien felices, dijo: tráiganme los utensilios que nos trajimos de allá de Jerusalén. Tráiganme aquellas copas de plata y de oro, porque en estas copas vamos a beber todas mis mujeres, todos mis príncipes y todo mi pueblo. Ese utensilio y esas copas habían sido consagradas, ¿se acuerdan? Habían sido consagradas y dedicadas para la casa de Dios. Nabucodonosor los trajo y su nieto saca todo aquello y empiezan a beber. Y dice el versículo 4, bebieron vino. ¿En cuáles copas? Las que estaban en el templo de la casa de Dios. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y la plata, de bronce, de hierro. ¿Cómo es que bebieron vino y alabaron a los dioses? ¿Cómo se puede beber vino y alabar al mismo tiempo? Es sencillo. Empezaron a brindar en las copas consagradas. Y yo brindo por mi Dios en las copas, ¿cuáles? En las copas consagradas para Dios, que estaban en el templo. Y tal vez hasta, ¿cómo se dice? Chocaban las copas. Y tal vez hasta se cruzaban los brazos, ¿verdad? Así como se le hace, ¿verdad? No sé cómo se le hace. Yo de este lado, yo creo que de este lado. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Al rey, parafraseando al rey, se le quitó lo borracho. Porque dice el versículo 9, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina interviene y le dice que hay un hombre que había traído su padre de Jerusalén y que en él hay interpretación. Y en el versículo 17, 5:17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ningún mago, ningún adivino podía leer la escritura. Nadie podía leer esta escritura. Y viene la interpretación, de hermanos, en el versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dice Daniel a Belsasar. Mene
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, con S, no con Z. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa es la interpretación de la escritura en la pared, que solamente aparecían los dedos escribiendo en la pared. Y a Belsasar hasta lo borrachito se le quitó. Yo creo que hasta nosotros, ¿no? Y no le hace que no estuviéramos serios, así un poco dormiditos y de repente ver eso como que nos despertamos más. ¿Qué quería darle Belsasar a Daniel? Dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Note lo que dice el 16. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Lea 17, por favor. ¿Cómo dice? Entonces Daniel respondió y dijo al ángel del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. ¿Qué dijo Daniel? Ahora es cuando. Me va a ser tercero en el reino. ¿Qué más? ¿Qué más le iba a dar? Vestido de púrpura, un collar de oro, y serás el tercero en el reino. ¿Y qué le responde Daniel? Ahora, mi pregunta es esta. ¿En el versículo 17 Daniel aceptó estas cosas? No. Ok. Daniel no las aceptó. Pero miren lo que aparece en el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿A qué voy? Voy lo siguiente. ¿Qué le ofreció Belsasar? Vestido de púrpura, collar de oro, el tercero en el reino. ¿Qué dijo Daniel? ¿Da tus recompensas? A otros. Esto me dice a mí dos cosas. Uno, que Daniel no tenía avaricia. Si queremos ser bendecidos por Dios, lo primero que tenemos que aprender a dejar es la avaricia. La avaricia no es buena. La avaricia tiene que ver con codiciar lo que los otros tienen. Si los otros tienen algo, que bueno, ya me llega el turno de que me llegue a mi algo, pero no. En Daniel no había avaricia. Pero también no había interés. En Daniel no había ningún interés por hacerse rico. Y como él no tenía ese interés, entonces fue bendecido. Y en el versículo 29, aunque Daniel no lo quería, entonces, ¿qué hizo el rey? Le entregó lo que le había prometido. Pregunto, ¿Daniel estaba buscando esto? No. Fue la bendición el resultado, número 3. Fue la bendición al resultado de dejar fuera de su vida la avaricia. Dejar fuera de su vida la avaricia. Rápidamente vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Ya estamos por terminar.
Cuando vean este capítulo, ustedes se van a acordar de la historia. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Naamán va de Siria y visita a Eliseo porque él estaba leproso. Eliseo le manda un mensaje: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y Naamán dice: en Siria hay mejores ríos que esos. Este río estaba medio cochinito. En Siria hay mejores ríos. Naamán es convencido de que se sumerja 7 veces. Cuando Naamán se sumerge 7 veces, recibe la bendición de la salud. Y su piel se vuelve como antes la tenía. Entonces Naamán quiere ofrecerle presentes a Eliseo. Estoy parafraseando la historia para luego llegar a un versículo. Entonces Naamán le ofrece presentes a Eliseo. Y mi pregunta es esta: ¿Eliseo le acepta los dones? No le acepta los dones. Pero hay alguien que se pone abusado. ¿Y quién es este? Giesi. Versículo 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Estaba diciendo la verdad Giesi? No. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata y de 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Y así. ¿Y qué dijo él? De ninguna parte. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Y qué pregunta le hace Eliseo aquí, hermanos? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Qué le estaba diciendo Eliseo, hermano? Ahorita no es tiempo. ¿Qué significa eso? Eliseo no está descartando que un día se pueda recibir, pero que por el momento no era tiempo. ¿Cuál fue la recompensa de Giesi? Por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti, y no solamente a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Entonces yo entiendo, a través de esta palabra, que la avaricia no es buena. Fíjese lo que dice el contexto en el capítulo 4. De acuerdo a la pregunta que le hace Eliseo aquí, 43 y 44. Respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mi pregunta es esta: ¿había comida? ¿Para ese tiempo que sucedió eso? Sí, todavía había comida. Por eso Eliseo le dice a Giesi:
Es tiempo de hacer esto. Es tiempo de tomar ovejas, viñas, siervos, siervas. Y número 4, termino con esto. Vaya al capítulo 6. Terminamos en el capítulo 6. Versículo 4, ¿les di, verdad? ¿Les di el versículo 4? Ok. ¿Qué dice? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces ellos empezaron a fraguar un plan, que en el espacio de 30 días nadie pida a rey, ni a Dios, ni a ningún ser humano, que no seas tú. Se estaba elevando el ego del rey Darío. Me parece bien. Que nadie pida a nadie nada, sino viene a mí y me pide. Eso enalteció el ego del rey. Entonces Daniel dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo acostumbro a orar a Dios. Entonces voy a abstenerme de dejar de orar y de pedirle a Dios. ¿Qué hace Daniel? Hace exactamente lo mismo que hacía desde antes que fuera promulgado este edicto. Daniel entonces, hermanos, es echado al foso de los leones porque es acusado por sus detractores. Y Daniel, cuando es echado al foso de los leones, sale completamente intacto. Y aquellos hombres que lo acusaban fueron echados al foso de los leones. Y ellos ni tan siquiera todavía habían llegado al piso cuando los leones arremetieron contra ellos. Y dice el versículo 28, para terminar este tema, dice el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿A cuántos funerales asistió Daniel? Como alguien dijo por ahí, ¿a cuántos se cafeteó? Dice que durante todo ese tiempo Daniel fue prosperado. ¿Pero por qué fue prosperado, hermano? Número 4. Fue prosperado basado en el testimonio y la fidelidad. Digámosle a la gente que Cristo puede hacer un cambio en sus vidas cuando ellos han visto un cambio en mi vida. Basado en el testimonio y la fidelidad, Daniel fue bendecido y fue prosperado. Así que hay 4 porciones que nos enseñan la bendición, el resultado de haber hecho la voluntad de Dios fue siempre la bendición de parte de Dios. Del capítulo 7 en adelante son los sueños, las visiones y las interpretaciones. Porque note cómo dice el escritor en el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ¿qué está haciendo el escritor? Se está regresando a la historia para redactar los sueños y para redactar las interpretaciones. Así que yo puedo encontrar en estas 4 cosas
que Dios sí puede bendecirme. Dios sí puede bendecirme. Y que tal vez la bendición que actualmente tengo realmente no es la real bendición que Dios quiere darme. Porque creo que todavía